This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Barco ng Costao del Artilim Bolivar talyevaya destrozo na lugar. Magaleyes kontra drug racing debe implementar na syudad. Ordinansa para man institutionalized con el Largo Vida program ta prepara. Nuevo City Legal Officer tapidi con mga oficiales del gobierno lokal felia kontra korupsyon. ¿Cuántos caminos na syudad ya agujera por causa na ulan del pasado semana? Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Barco na Costao del Artilim Bolivar talyevaya destrozo na lugar. El gobierno lokal tamanda paga magadaños. Aquí el report ni Emil Tuban. El gobierno local ay cobra con el dueño del barco a causal destrozo alina Artilim Bolivar del otro semana. El General Services Office hace report na City Hall para cobrar el mga damages que sucede durante el fuerte marijada y viento del otro semana. So, cosa ya habla con el assistant GSO, habla yo hacer el report, incluido el owner del barco, el damages que ya hace el barco con el Bolivar. Then, taki el report na oficina, we will write the owner and compel him to at least le compone or pay the damages que incur allá na Bolivar. Este barco no hay pwede kita enseguidas na Artilim Bolivar por causa con el kondisyon del tiempo. Así kung Ramos pwede man tamen sila compone con el Bolivar y hacer ang report kanila. Este barco tali standby na mar del enfrente del Baliwasan Seaside y por causa con el tipon Crising y aginda este na Costao del Artilim Bolivar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Después que gindana seawall del Artilim Bolivar un malo commercial vessel por causa ng Grande Mariada del pasado semana. Araya quedaya instant tourist attraction para con el mga cuantos residentes donde tasaka sila retrato adelante de fasad del un lugar. Pero por causa ng fuerte, pa siyempre Mariada, ta continua mo be barco rason para queda peligroso na gente, itabi siya con el autoridad. Prohibía atracar con el mga gente na lugar por causa peligroso puede costa na gente. Yaman sponsor resolution el konsehal Dante Vicente que tapidi na concerne autoridad na syudad para implementar mga leyes kontra el drug racing. Asigun kunele na incluhi na ordinansa aquí el ordinansa del syudad el 211014 que prohibí con el drug racing na jurisdicción del ciudad de Zamboanga. Fuera el ordinanza del ciudad tiene también Acto República 4136 que tiene provisión de violación del speeding y reckless driving. El drug racing taquede también según uno del mga asunto na ciudad que debe darle atención. Second resolution, Madam Chair, a resolution respectfully and earnestly requesting Honorable Kimer Adan Olaso to strictly implement City Ordinance Number 2011-004 prohibiting drug racing within the territorial jurisdiction of Zamboanga City in relation to Republic Act Number 4136, also known as the Land Transportation and Traffic Code, which categorizes drug racing as a violation of speeding or reckless driving. Ordinansa para man institutionalize con el Largo Vida program ta preparaya. El report ni Marifi Tamayo.
Yaman junta el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite, Konsehal Hana Nuño, junto con el Acting Vice-Alcalde de la Ciudad, Konsehal Melchor Sadain, acerca el ordinanza que esperanzao introducir na Konseho Lokal para man institutionalized y man expand con el Largo Vida Program. Con el expanded Largo Vida Program, esperanzao introducir na Konseho Lokal el Konsehal Hana Nuño como el chairman del Committee on Health na Konseho Lokal. Asigun con el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, tiene marching order kanila el alcalde Kimer Olaso para man institutionalize con este programa por medio del un ordinanza. El commitment del nuevo administración man-institutionalize con el Largo Vida. The fact, el atong budget officer naman nakaraton man-submit el budgetary program para man-establish whether pwede nga este man-implement este. Pero asigun con Rojas, siendo ay kedaya este un expanded program, hindi lang este para con mga senior citizens, sino incluido también aquí el mga persons with disability, aquel magtaman dialysis y mga mentally challenged individual. Asigun con Rojas, uno del mga tadiskuti sila aura amo si kosa sistema sila ay adopta para pwede ginda el ayuda de medicina con mga beneficiaryo. Sita acorda, cuando implementa antes el gobierno local con el Largo Vida Program, tadale el gobierno local maintenance medicina con mga senior citizens. Itchene mga job order kenta ase hatud con este mga medicina na residensya del mga senior citizens. Pero aura, taprekura sigun sila konsidera otro sistema, siendo hindi lang el mga senior citizens el envuelto aquí, y cada beneficiario otro medicina también el necesita. Otro sistema, ma'am. Otro sistema, more or less, although unorganized man say, once approval el ordinanza, then to say technical working group and create for the implementing rules and regulations. So, mosel ano biaton el key player aquí will be our health centers. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yapidi al nuevo City Legal Officer Attorney Evangeline Doctolero con el mga oficiales del gobierno local para feria contra el asunto de corrupción. Admitido si Doctolero que hindi con este fácil así. Pero takrea sigun ele que como mga zamboangueño puede con este así el mga oficiales. Debe sigun sirvi mga oficiales para el bien del zamboangueños y hindi para del bien de ila. Por su parte, como City Legal Officer, él hace según él su trabajo para el interés del público. How I witnessed the corruption, and when each one of you, gentlemen and ladies, were giving your speeches earlier, I have been waiting for the word corruption. I was hoping that all of you will fight against corruption. But I'm happy because some of you already mentioned it as your trust. And I'm really hopeful that there will be no more corruption. Cuantos mga kamino na sentro del pueblo del ciudad, ella puede observar que acaba agüera cuantos después el largo tiempo y ulan del pasado semana. Base na observasyon del news team que mayoría del camino amo el yaman asphalt ella tiene agüero o ella tiene agüera después sa padiila mga asfalto iya deha grande agüero na camino. Otro pa aquí el magadaan na agüera o konkreto camino na sentro del pueblo que problema ya del mga motorista. Notable este mga agüero ali mismo na calle Buenavista na sentro. El siguiente na mga noticias. Transparencia na gobyerno lokal hasta na barangay level debe ta implementa. Operasyon kontra animal largaw na pasonang kata kontinua. 40 milyon de pesos destrozo na agrikultura y lleva el tifun Krising y Habagat. Ciudad el experiencia aguacero esta semana, liega el tarde o de noche.
Modern traffic lights y aumento flyover puede ayudar solve tráfico na syudad. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Pasalubong ng bayan! Rich, smooth, creamy. Sabaw. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice coffee. Mas pindo na lang, thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. Craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11
ina 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradio. Transparensya amo el gobierno o na gobierno lokal asa na barangay level debe ya implementa. El report di Marifita Mayo. Y habla el Consel del Distrito 2, Ray Bayoging, que debe tiene el se llama sense of transparency y accountability el gobierno local. Según con Bayoging, amo el ay queda foundation del su trabajo como un concejal del gobierno local. Debe según queda transparent y accountable el gobierno local, siendo importante que sabe el mga vivientes del ciudad pa kimoro tayo utiliza el gobierno local con el sen del taxpayers. Debe también sila sabe si cosa el mga policía taas el gobierno local y si pakimodo ay afecta con el diila cada día vida. Según kun Bayoging, el una ordinanza que quiere el pasar na konseho lokal tiene que hacer na transparency y accountability. Kay el gobierno debe transparent. El gobierno debe claro y limpio. That is why the first ordinance I want to present, and I already submitted for review to our city secretary, council secretary. This is about transparency and accountability, a total disclosure. I hope that in the first 100 days of our office, we can pass an ordinance that is not only timely, but also meaningful and impactful to our city. This ordinance will promote open financial records, regular reporting of council and barangay activities, and accessible update on public projects. Pero asigun kun Bayoging, debe el transparency y accountability hindi lang hasta na City Hall o na konseho lokal, debe hasta na mga barrio hall también. Yabla si Bayoging, debe tasinti el mga gente con el gobernanza del gobierno local y hindi lang esta queda confine adentro del un cuarto o oficina. Transparency must not stop at the City Hall. It must reach all the way down to our barangay hall. Desde na pueblo hasta na barangay. Debe transparent el servicio público. We must empower our citizens with information so that they can take part in governance, not just watch from the sidelines. Como un konsehal, yabla si Bayoging que no hay ele kohre para huga politika. Ya kohre sigun ele para ayuda con el gobierno queda responsive na mga gente. Aunque akore como un independent, yabla si Bayoging que ay suporta ele con el administrasyon del alcalde Kimer Olaso basta el mga programa de para el bien del mga zamboangueños. Y expresa también soporta si Bayoging con el vicealcalde María Isabel Climaco, pero ya pide con el vicealcalde para proteger con el integridad del consejo local y no deja que tiene con quien ay dicta. I did not run to play politics. Uulitin ko, I did not run to play politics. I ran to help make government honest and responsive to the needs of our people. Ya pidi también si Bayoging kundi sumaga uban konsehales para trabajar sila junto para restaurar con el confianza del público na konseho lokal. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El barrio de Pasurangca ata continua sigun kuhi magalargaw pero especialmente si de noche. Siguiendo mucho sigun magapero si de noche el taman bira-bira na parke. El mas reciente ya pwede sigun na kuhi total de 29 mga stray dogs o pero largaw na lugar. Necesita sigun conduci el kuhida del mga pero largaw para evita estos morde ng mga vivientes quien anda pa siya na parke, especialmente durante el night market, asigun ko na Kapitan Nelson Lacaste Santos. Day lang, no? Ya tiene operation ki junto pati con el de City Bet. Ya pwede kita kuhi 29 pero aligat nakwan.
na parke, no? Onde natabi ng mga komida. Kuito pero, kabar perdido li, pero taboy akong tubilog lang siyempre. Pero continuous el cuida pero, kay man-regulate siya kami el schedule del pero, kay chiniyaman kami dog catcher kayo. Yan activate siya kami dog catcher, sinutan request pa yung Ma'am Doc Dulce, para man injection ko ng mga kentakui para si morde akalo anti-rabies. 40 milyon de pesos destrozo na agrikultura y eleva el tipon krising ihabagat. El report ni Marites Espartero. Ya lleva también a según grande destrozo na agricultura al tifón Krising na entero Zamboanga Peninsula, donde alcanza na 40 millones de pesos. Dentro con ese número, aquí na ciudad, total 20 millones de pesos el destrozo na agricultura, en particular na barrio de Vitali, donde el afectado lugar alcanza na 153 hectárea, mientras el mga sembrador afectado 135, según con el director regional del Departamento de Agricultura o DA, Red Marcos Aves Hijo. Mientras na barrio de Sibula, 80 hectárea también les sale afectado con 60 mga sembradores. Na Zamboanga del Norte, 10 milyon de pesos según el total destrozo na agricultura y 10 milyon también na Zamboanga del Sur. Preparaman también según alcanza ayuda LDA na mga sembradores na rehiyon. Tiene también según la agencia mga buffer stocks del mga semilya para en tal caso tiene calamidad, tiene cosa dala ayuda na mga afectado sembrador. Umabot na pala sa Zamboanga City ng 20 milyon ang damage. Apo. Tapos sa Zamboanga del Sur, 10 milyon. Sa Zamboanga del Norte, 10 milyon. Yun po yung damage na ngayon. Bumili ako ng mga buffer stock natin para kung sakaling magkaroon ng bagyo, ganitong sitwasyon, madaling quick turnaround na yung farmers natin para makapag-simula muli ng pagtatanim. Marami tayong buto na handa for vegetable, likewise sa palay and corn. Según kunal direktor, tama na paga na baga sembradores kunal di ilang mga insurance para pwede ayuda kanila si tiene calamidad. Pero con ese, siya también tadali el agencia prestamo kantidad de 20,000 de pesos. Test Espartero, Dateline, Zamboanga. Por causa con el Southwest Monsoon o habagat el experiencia pa siyempre aguacero al syudad lega tarde o de noche, sigun na pag-asa. Tiene también nuevo LPA o low pressure area taporma afuera del Philippine Area of Responsibility. Ya tiene asigun chansa que la tropical depression este. El hala también asigun este con el habagat y esperanzao el experiencia otra vez fuerte aguacero aquí na syudad, sigun con el weather specialist Jason Albay. My chance of rain, ma'am, afternoon because na southwest monsoon, and tiene kita low pressure area, ma'am, is the southeastern zone. And nabagat di aton, ma'am, based na di aton forecast ara, ma'am, whole week kita man experience el habagat, ma'am. Tiene chance of ma'am, intense rains, ma'am. Okay. Pero hindi igual last time, ma'am, akel last week Thursday. Fuera que tiene mga mejoras para ayuda kontrola con el tráfico na syudad, si Engineer Muhammad Nur Muhammad, antes Dean del College of Engineering and Technology del Western Mindanao State University, habla que debe entretener el gobierno usa mga largo vehikulo que puede akomoda mas para pasahero como cambia con el Public Utility Vehicle o jeep. Pwede asigun usa mga bus na sentro o na syudad, entrada na sentro del pueblo para minura con el numero del tricycle y también del mga jeeps. Standard asigura el grandor del mga bus y camino na syudad que puede siempre akomoda con el bus. Sa presente tiempo, tiene ya kampanya el gobierno lokal kontra con el mga kulurum tricycle na syudad. Santo modern traffic lights y aumento flyover puede ayuda solve na trafiko na syudad. Aquí el report. Mantene el presente administración o lazo, busca manera para solve el tráfico na syudad por medio de enforza mga reglamentos na tráfico. Uno aquí, kuhida del mga kulurum y abusaw motorista. Pero asigun ko na un eksperto engineer del syudad, Engineer Muhammad Nur Muhammad, que antes din del College of Engineering and Technology del Western Mindanao State University, fuera el enforcement del mga polisiya o regulasyon de tráfico. Uno también aquí el solusyon amo el scientific engineering y el technology na solusyon del tráfico. Asigun ko nele, tiene ahora el se llama
AI adaptive traffic lights kita usa artificial intelligence driven operation, hindi usa hente para man manual kunal traffic light o ase presets na ora. Sino mga computer ya elta analisa kunal mismo trafiko i-control ako neste. There should be a traffic management policy, comprehensive policy, because you have to combine infrastructure like building skyways or flyovers. For example, our flyover, that's a very good example. The atong traffic light system, hindi tan work. That's why tan off sila, no? Tan manual. During peak hours, it cannot, it is ineffective. Okay. Okay. Now, I think the government can invest in modern traffic light system. There is a traffic light system that is AI adaptive, no? In fact, Singapore, London is already using that, no? The AI adaptive light traffic light system, no? Kusel kwan dese concept dese. El bueno ele man detect si mucho akina, for example, from Camins going east, si mucho traffic volume, ele tan determine automatically man adjust longer green light. Uno solusyon tamin asigun el flyover kaya demonstra solusyon na traffic alina Kali Santa Cruz i-aumenta kon este na mga major intersections amo lang karo asigun este klase de infrastruktura. Sikira asigun poko barato pwede tamin usa el mga runabouts o rotonda como aliparte na Kali Camins. Flyover, yes. Okay. So, but there are some consequences. No, you have to requirements, prerequisites. You have to widen the road first because you have to ensure that there are left turn and right turn. Because in the first place, you cannot just construct flyover yung complete, no, yung interchange. Magasto masyado. Correct. So, for short engineer, you were suggesting flyovers el mga I think major del mga solutions na traffic di aton. So the flyover project in Santa Cruz served the purpose. Yes. And your question that you were asking that I'm suggesting flyovers because these are only engineering interventions. When you look at the top of the traffic management, policy is very important also. Pwede tamin asigun otro bes manlabi para man pondo kunal flyover alina Suterville i otro parte del mag intersection del syudad. Asigun kun Muhammad, debe este mag infrastruktura taman backup el mga epektibo polisiya tambien del syudad para tambien mandasigi kunal mga motorista na mga regulasyon na kamino. Uno pa asigun solusyon tamira si Engineer Muhammad amo para cambia lokasyon del mga opisina de gobyerno afuera ya del sentro del pueblo, siendo juta el mga kamino na sentro que hindi kapas para akomoda con el ta continua subida del numero del mga behikulo na syudad. Good morning, can I take your order? Can I check about your gas? Yes, ma'am. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee at Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El City Social Welfare Office taman cuento con el dueño del tierra na antes National Bakery y Climaco Avenue por el presencia del mga mendicants. El report di Emil Tuban. El CSWDO ay mangkwento con el dueño del tierra ali antes del National Bakery na Climaco Avenue kay bira-bira lang el mga mendicants ali na lugar. Con este mga mendicants pirmia sila taase el rescue operation junto con el Police y City Administrator's Office y el barangay pero tan bira-bira lang siyempre na lugar. Iasi kita ya el diatun operation together with the city admin, the police, no, and the zone 2 ayuda di kanatun. Pero it so happened tabira-kibira lang and in fact tapos na kami lasting solution ken el dueño del tierra. And I understand eventually a Kennedy building no kay Dolia Compra ni El Oro Wonder John. But we are wondering baka may paman finalize el vila negotiation. Este tierra vendía na otro dueño, por eso busca sila con el nuevo dueño si cosa gayod el plano de ila con este lugar. Ya puede saber si Rojas kay el mga marido de estos mga mendicants talina City Jail.
iali sila taesta kay tabus kalabida sila si Didia. El pulis cuantos beses siya taman rescue con estos mga mendicants itabira lang siyempre alina lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un oficial del Philippine Air Force muerto después accidentalmente y rebenta su fusil alina Edwin Andrews Air Base de la ayer aga. El personal del Police Station 7 na Santa Maria responde na Air Base a la Santa Maria y puede conocer con la víctima como si Second Lieutenant Marcus Levy Pangkaliwangan. Asegura polis que talimpia su fusil a esta víctima y rebenta na tupa na su cabeza. Con la víctima y ba na privado hospital y desgracia o yamuri siyempre mentas na conduci el curada medical. Ayer tiene que report ka nato accidental firing inside the IAB camp na Santa Maria. So, upon verification ng dating investigator, pwede sila verify kay positive At the end of the IAB, tiene accidental firing sucede. Un officer arrested del Philippine Air Force inside his barracks, particularly na second floor. So, upon pwede andal ambulansya, libak na rin ng hospital. So, for medication, libak na rin na Ciudad Medical Center. 2 personas muerto na aksidente vehicular alina Cabaluay. Akil report di Emil Tuban. 2 desconocido persona muerto después el dila motorsiklo en bangga contra con el auto alina barangay Cabaluay del domingo aga. Tako resale na manikaan para Pueblo Smash 125 motorsiklo y cuando liga aquí na lugar, yaman bangga sila contra con el Ford Fiesta color gray que tamaneha si Jose Jornal Alvarez Pangan de barangay Manikaan. Na investigasyon del pulis auto takore sa Pueblo para manikaan y cuando liga aquí na lugar, yaman overtake el na truck, yaman bangga ya con el motorsiklo. Con el 2 tamunta na motorsiklo liba kanila na Mindanao Central Sanitarium iya muri siempre na hospital. Mientras el super del 2 vehículo no hay cosa pasanada. El 2 persona na motorsiklo no hay pa pueda identificar pulis hasta este tiempo. Con el super del auto liba al pulis para na Police Station 3 na Sangali inakustudiya del investigador del caso. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un persona también encuentra muerto alina Varadero de Kawit del sábado. El personal del Station 9 Ayala responde alina Varadero Barangay Kawit y puede mirar con este persona muerto na Canto Imara. Con este persona puede conocer el polis como si John War Villacer Lazaro, 22 años, tripulante del un fishing vessel y residente de Barangay Tugbungan. El polis continúa para investigar si cosa ngayon el razón o causa del su muerte. Y para enseguida responde también el personal del Western Mindanao Naval Command na un report que un bangka yaman lumos alina Pagagaw Island Tawi-Tawi del Hulyo 18 pasado semana. Yaman rescue el personajes del BRP Magluyan después que recibí report el Joint Task Force Poseidon con el mga tripulante del MV Adam Daniel que asigun mga tripulante en camino era sila para na Timulol Island cuando yaman hampas kanila Grande Mariada y asumi el di Labangka. Dayon kanila asisti el personal del Navy, liba kanila na Tawi-Tawi. Asociede el incidente por causa na epekto del habagat. Buenas noches, taki el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del habagat mientras menos ya el efecto de este por causa del tropical storm cruising del más temprano afuera ya del PAR o Philippine Area of Responsibility. Tiene también ahora nuevo low pressure area na este del nación que posible man influencia otra vez con el habagat. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Mas na lang, thank you.
Del otro semana, el ciudad de Zamboanga ya experiencia el fuerte ulan con viento. Tal lleva el habagat que más hace fuerte con el tifón Krising. Por eso mucha gente na Cantoy Mar el evacua para que librao na peligro que tal lleva grande marijada. Pero hasta magbarco el yaginda na Cantoy Mar por causa na fuerza del viento y mareada. Kaya también como atracción ese barco na Artilim Boulevard, pero el seawall que tiene el lugar, el está destrozado también por eso el gobierno local cobra con el dueño del barco el destrozo que ya sucede ali na lugar. Hasta este tiempo, el sector de agricultura ya reporta 40 millones de pesos daños y el habagat na mga sementera, fish pond, sembrao gulay, que también ayuda que puede darle el gobierno con el mga afectado sembrador. Pero el pasaba tiempo antes kanila puede extender ayuda. El sector de salud avisa también ahora el posible caso de dengue y leptospirosis por causa del habagat, kaya causa la avenida ng pueblo y ng mga komunidad. Bueno lang que en la ciudad de Zamboanga no hay reportado muerto por causa con este habagat. Magade edad habla que poderoso siempre el rezo para proteger natin na tiempo de calamidad. Pero si mira tú na Noticias Nacional, alila también kanila tarasa el habagat rason para el agua ginda mga casa o kalsada hasta residensya ng mga vivientes sa National Capital Region. Yan ang mga auto, tasigiman anod da avenida mientras yan también water dam, yaman lampas ya el agua. Por eso también de evacua ng mga gente na lugar que posible sali afectawa. Yan también mga persona missing. Yan ay encontra muerto por causa ng mal tiempo. Hasta el trabajo del gobierno nacional ya suspende también este tarde por causa con ese mal tiempo. El Pag-asa habla que tiene también otro mal tiempo el posible entraka naton esta semana. Por eso debe kita preparar. El Zamboanga Peninsula entró pa siyempre na mga lugar kita advertir el Pag-asa, está alerto y preparado. Aquí ka naton sabi kita mga lugar que resyo sali afectado na fuerte aguacero. Está alerto y preparado para pronto evacuar na tiempo de emergencia y calamidad. Mag-visinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, Julio 21, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.